Le voy a pedir a Tatiana, por favor, que nos lea la introducción para que todos podamos participar de alguna manera. De tal palo, tal astilla, parte 2. En la lección anterior estudiamos que Dios estableció el principio de multiplicación a través de la ley de la siembra y la cosecha, con el propósito de reproducir todo lo que era bueno. En esta lección estudiaremos cómo Dios mismo transfiere de su propia naturaleza al hombre al crearlo a su imagen y semejanza. Perfecto. Y la segunda parte, Tatiana, para que podamos tener un poco más de idea, Sí. ahí se la pongo en pantalla para que la pueda, hasta donde llega la primera partecita que dice número 1. Vamos a leer hasta donde dice Génesis 2:7. Sí, sí. Habiendo instituido esta ley de la siembra y la cosecha, habiendo definido el valor de una semilla, del fruto y de la tierra, Dios forma al hombre, toma la tierra y con sus manos, como el alfarero, lo diseña y conforme a su ley debe tener también semilla en él. Y Dios mismo le da de sí, de su imagen y semejanza, de su eternidad, deidad, santidad, espíritu. Es ese el gen del hombre. Esa es la especie del hombre, con la que se reproducirá por siempre. Leer Génesis 1:27 y 2:7. Perfecto, perfecto. Bueno, como todos las veces que estamos en la clase, me gustaría que comenzáramos haciendo una comprensión de la primera parte, pero al mismo tiempo como que resumiéramos lo que estuvimos estudiando en la clase pasada de tal palo, tal astilla. Entonces, si alguno se recuerda para hacer como especie de una introducción, sería interesante para poder comprender mejor esta segunda parte. En breves palabras, la vez pasada, el tema central de qué se trataba. Les voy a ayudar para que se recuerden. En el caso, por ejemplo, del sembrador que quiere reproducirse, ¿qué es lo primero que el sembrador hace? Elegir su semilla. Excelente. Elige su semilla. Después que elige su semilla, ¿cuál es el siguiente paso? Prepara la tierra. Prepara la tierra, exactamente. Primero, elige la semilla. Segundo, prepara la tierra, siembra allí la semilla y después, ¿qué hace? La riega. La riega, La cuida. excelente. La riega, la riega. Y una vez que la riega y la cuida, ese arbolito o esa plantita va a crecer y va a desarrollarse y se va a multiplicar aquella semillita en varios frutos. Y entonces, la última etapa, ¿cuál va a ser? La cosecha. La cosecha. La cosecha. Eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre, mis queridos hermanos, presente. Es decir, y eso es aplicable en nuestra vida y ese es el principio de la ley de la siembra y de la cosecha o la siembra de la ley de sembrar y reproducirse o sembrar y multiplicarse. No hay nada que nosotros podamos hacer en esta vida que no vaya a tener un resultado. Y ese resultado va a ser beneficioso o poco beneficioso o prácticamente nada, según lo que mismo Señor enseñó en aquella parábola del sembrador, donde dice la escritura que salió el sembrador y fue sembrando en diferentes lugares. Y hubo lugares donde la semilla cayó en pedregales, donde no brotó nada porque aquellas piedras las ahogaron. Hubo una semilla que cayó a lo largo del camino y muchas de esas semillas vinieron las aves y se las comieron, de tal manera que las semillas que se reprodujeron fueron pocas. Y luego hay una tercera donde la semilla cayó en buena tierra y dice la escritura referente a esa, vamos a decir, parábola, donde el sembrador cosechó a 100 por 1.
Esto realmente es una lección poderosa en nuestras vidas que, como decíamos el jueves pasado, eso se aplica a nuestras vidas desde las cosas más básicas y elementales por las cuales nosotros tenemos que tenerla presente. Todo lo que yo siembre va a depender de la calidad de la semilla. Segundo, la tierra. O es una tierra fértil o es un lugar de pedregales. Si es un lugar de pedregales, eso quiere decir que tiene que ver con el entorno donde yo estoy sembrando para poder tener una buena cosecha. Entonces, ¿qué tengo yo que seleccionar en mi vida para tener un resultado que sea exitoso en los diferentes aspectos? Bueno, primero, seleccionar lo que quiero sembrar. Entonces, si yo siembro buenas obras y yo escojo a las personas en donde yo voy a sembrar, que sean personas donde realmente sean personas que tengan una disposición de recibir aquello que yo estoy sembrando, yo estoy completamente seguro que yo voy a cosechar, sea hoy, sea mañana, sea dentro de un mes, sea de lo que fuese. Pero ese es el principio y no se nos debe de olvidar. El otro elemento que yo debo de tener en consideración para yo preguntarme a este momento, que no me puedo olvidar, ¿realmente estoy satisfecho con lo que estoy cosechando? Si la respuesta es no, obviamente no me voy a castigar para que el enemigo no le dé lugar para que me acuse y que mi vida se sienta mal. No, porque eso es lo que el enemigo quiere. Simplemente es una toma de conciencia, no estoy satisfecho, esto lo puedo cambiar la selección de mi semilla que hasta ahora he venido seleccionando y al mismo tiempo dónde le he ido sembrando. Entonces, el sembrador se mueve en esos dos ambientes y va a pasar cierto tiempo donde esa persona o cualquiera de nosotros empieza a cosechar cosas distintas, diferentes. Eso en el terreno espiritual, en el terreno material, en el terreno de nuestras relaciones personales con otros que están a nuestros alrededores. De tal manera, hermanos, que esto es una bendición poderosísima que nosotros no nos podemos olvidar. Ahora viene una segunda parte que Dios quiere enseñarnos de algo que tiene que ver con nuestra naturaleza, cuál es nuestra procedencia y qué es lo que Dios ha sembrado como principio, porque estamos en una sociedad donde definitivamente pues tratan de igualar todas las cosas, tanto del género como de los principios y de los valores para podernos confundir. Entonces, hoy vamos a procurar comprender estos conceptos nuevos, porque si entendemos los conceptos y vamos a entender también los opuestos, nosotros podemos tener una idea mucho más completa. Entonces voy a leer para que resumamos lo que estoy diciendo. Dice, en la lección anterior estudiamos que Dios estableció el principio de la multiplicación a través de la siembra y la cosecha con el propósito de reproducir todo lo que era bueno. En esta lección estudiaremos cómo Dios mismo transfiere de su propia naturaleza al hombre al crearlo a su imagen y semejanza. Y entonces viene un poco más explicado lo que acabamos de decir. Dice, habiendo instituido esta ley de siembra y esta ley de cosecha, y habiendo definido el valor de una semilla, del fruto y de la tierra, Dios forma al hombre. Y entonces vamos a ir entendiendo un poco esta parte. Dice, toma la tierra y con sus manos, como el alfarero lo diseña y conforme a su ley, debe tener también semilla en él. Es decir, el alfarero agarró o el sembrador sembró la semilla y agarra y forma de todo lo que es la tierra y hace aquel hombre. Y mire esta expresión, que esta es la parte que tenemos que comprender con mucha más precisión. Dice, y el Dios mismo le da de sí, porque dice, y sopló en él aliento de vida. Es decir, toma de la tierra, de lo que había creado, pero al mismo tiempo sopla
en su nariz aliento de vida. Y entonces, es lo que ya nosotros sabemos cuando dice, y el ser, y aquello se convirtió en un ser viviente. Pero vean lo interesante de esto, dice, imagen y semejanza. ¿Imagen de qué? ¿Y semejanza de qué? Entonces dice, de su eternidad, de su deidad, de su santidad, de su espíritu. Todo eso está dentro de nuestra naturaleza. Eso lo acabamos de decir y lo acabamos de leer. Ahora vamos a desmenuzarlo para entenderlo en nuestra mente y buscarlo a la luz de la palabra del Señor para que eso lo podamos digerir, para que eso lo podamos procesar. ¿Cómo se entiende esto, mis hermanos? Quiero escucharlos a ustedes con sus palabras y que ustedes se expresen porque eso va a revelar el nivel de comprensión de este tema. Y si no está claro, pues lo aclaramos. Y si está claro, nos ayuda a que cada uno de nosotros lo podamos precisar. Les escucho, les escucho. Acuérdense que es muy válido equivocarnos, no pasa nada. Pero no sé si estoy equivocado si no lo expreso. Y no puedo cambiar y no puedo mejorar si no me doy cuenta de que estoy equivocado o estoy acertado y necesito ampliar más aquel conocimiento. Entonces, tenemos que expresarnos. Y más que tenemos, es recomendable expresarnos para que nosotros ahí podamos descubrir. Eso es una cosa que en estas clases de fusión, de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, pretendo. Y si eso lo logramos, créame que hemos logrado algo maravilloso. No nos tenemos que aprender la Biblia de memoria. Estas son cosas básicas, fundamentales. Es el eje central, es la columna vertebral de todo lo que nosotros necesitamos conocer acerca de la obra de Dios en nuestras vidas, de su creación y de lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso se vale equivocarnos, pero lo expresamos. Así que con confianza. Bueno, así como comentó que el sembrador escoge la semilla y ya después todo el proceso hasta que lo cosecha. Entonces también así las personas debemos de pues escoger a las personas adecuadas con las que debemos de pues, tener una amistad, una comunicación, para de ahí sembrar una amistad que lleve a dar un fruto positivo conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere que seamos. Porque si escogemos mal, todo nos puede llevar, por decir, a la perdición, en lugar de llevarnos más hacia la vida eterna. O bendición, porque ya Sí, la bueno, vida eterna, bueno, ya la vida eterna ya la tenemos, Tatiana. sí. Pero es más hacia la bendición de ese fruto que Dios quiere que yo alcance, pero que también pueda ayudar a que esas personas en las cuales yo estoy invirtiendo mi tiempo, mi energía y todo mi deseo, esas también puedan llegar a conocer al Señor como primera base, pues como cosa fundamental, como primera línea. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ok, y ahora entramos en esta otra parte que estamos ya hablando acerca de lo que Dios nos transfiere de esa naturaleza. Entonces eso a lo mejor se lo vamos a dejar a Giesi y a su abuelita que nos expliquen qué se entiende con eso y qué es lo que queremos entrelazar de tal palo a tal astilla en esa segunda parte. Estoy tratando de organizar mis palabras, perdón. No se preocupe. Bueno, es que haciendo esta comparación de lo que vimos la clase pasada con esto que está diciendo de que justamente Dios puso varias cosas de sí mismo en nosotros, pues... No importa. Que viene Estamos siendo, para aprender ¿no? aquí estamos para aprender. Acuérdense La que reproducción familiar, ¿no? De lo que traemos, de lo que Dios puso en nosotros y que también se sigue reproduciendo en nuestra familia, en nuestros hijos. Es lo que yo entiendo, ¿no? De que muy bien. Dios nos dio muchas cualidades que dependen de sí mismo. ¿Como cuáles, mi hermana? ¿Como cuáles? Porque ese es el punto que queremos hoy resaltar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues, digamos, lo que decía aquí arriba, ¿no? Que de su imagen, semejanza, de su eternidad, deidad, santidad, espíritu,
todo eso Él ha puesto en nosotros. Así es, así es. Bueno, déjenme ayudarles, pues. Fíjense, muchas veces yo no sé si ustedes han escuchado que la gente dice, es que nosotros somos polvo y nada más. ¿Han oído esa expresión? Claro, muchas veces entre la familia, entre personas inconversas, entre personas compañeras de trabajo, de estudio. ¿Y qué es lo que tú te quieres hacer si somos polvo y nada más y punto? Y somos como que hoy hay culturas, por ejemplo, en donde dicen que hay un tema de reencarnación. Aquí no lo toca, pero yo lo voy a mencionar para que nos podamos ubicar. Donde hoy el hombre puede nacer y mañana, cuando él reencarne, puede reencarnar en un cerdo, en un ave, en un perro. Y entonces hay culturas que así lo creen y lo afirman y están dispuestos a pagar su vida o a dar su vida por esas creencias y ese tipo de convicción. Y ahorita no estamos para convencer a esas personas ni para discutir con esas personas que tienen ese tipo de credo, que tienen ese tipo de cultura, pero lo pongo sobre el tapete para que nosotros podamos elevar un poco más nuestra mente. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, y no nos podemos olvidar que el tema fundamental de todo esto tiene que ver con conceptos y tiene que ver con opuestos y tiene que ver con antónimos. Entonces, si dice la escritura que nosotros somos polvo, porque somos parte terrenal, así como eso es verdad, también hay otra parte que es verdad. ¿Y cuál es esa otra parte que es verdad? Bueno, que nosotros tenemos parte de Él, no solamente de su creación, tenemos también parte de Él. Entonces, ¿qué es esa parte de Él? Y me encanta esta parte que tiene que ver cuando dice, por ejemplo, aquí en la cuarta línea, 1, 2, 3, 4, en la cuarta línea dice, a imagen y semejanza, y ya lo describe, su eternidad. Y pregunto, ¿somos eternos, mis queridos hermanos? Terrenalmente no. En la tierra no, espiritualmente sí. No, voy a volver a preguntar, ¿somos eternos? ¿Sí o no? No. ¿Quién más dice? Yo diría que sí. La Biblia dice que somos eternos porque tenemos eternidad en Él, sea inconverso o sea persona así creyente, porque tenemos su espíritu y tenemos un espíritu que no perece. Aquí estamos hablando del ser, no estamos hablando de este cuerpecito. Somos este cuerpecito, pero también tenemos una esencia en nuestro espíritu junto con el alma, cuya alma y espíritu no mueren, sea para el inconverso o sea para el creyente. Entonces, hoy tenemos que entender que nosotros somos una creación eterna, aun cuando tenemos una parte mortal. ¿Sí me estoy haciendo entender? Están como muy serios. Vamos a volver a retomar. ¿Quién cree que nosotros somos eternos? Tatiana todavía no está muy convencida y la queremos escuchar porque tenemos que respetar su punto de vista. Bueno, sí, sí, somos eternos, pero yo pensaba de que uno tiene que morir, ¿no? O sea, uno no es eterno porque muere. Pero Así como, ¿quién muere? ¿Quién muere? pues la carne. Eso es una parte del ser. Y aquí es donde tenemos que entender estos conceptos, Tatiana y mis queridos hermanos. Es decir, nosotros, nuestro cuerpo no es nuestro ser. Nuestra alma y nuestro espíritu no es nuestro ser. Nuestro ser es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, hay una diferencia entre el ser, por eso dice la escritura, y fue un ser viviente. Cuando Dios le prohibió al hombre que no extendiera su mano para comer del fruto de la eternidad, del fruto de la vida, era porque estaba
vamos a decir, protegiéndolo para que el hombre no estuviera en un cuerpo mortal, pecaminoso, con una eternidad de ruina y de miseria. Entonces, pero el hombre en la creación fue hecho por una parte de Dios, de su creación, que fue la parte que tomó de la misma tierra como el alfarero, y por otra parte cuando sopló en él aliento de vida. Nosotros somos eternos. Por esa razón, nosotros tenemos que entender de que no hay una reencarnación. Por esa pequeña diferencia es que hay un principio que nosotros tenemos que entender, la gran diferencia entre resurrección y reencarnación. El ser no muere, y eso es una partecita que los que creen en la reencarnación lo entienden, porque ellos hablan de que el alma y el espíritu nunca muere. Nosotros también lo creemos y lo aceptamos y lo entendemos a la luz de la palabra del Señor. Eso es algo maravilloso, porque eso es algo que está en nosotros, Segundo, dice aquí que tenemos deidad. Y usted dice, ¿deidad? Sí, deidad. ¿Y qué significa deidad? Bueno, justamente eso me estaba preguntando ahorita y busqué aquí en el diccionario. Aparte de que dice que deidad puede ser Dios, que bueno, eso no es la definición que buscamos, pero aquí también dice esencia o naturaleza propia de Dios o de dioses, en este caso de Dios. Exactamente. Por esa razón, mis queridos hermanos, en algunas porciones de la palabra del Señor nos llaman dioses a los hombres, porque tenemos la misma deidad, porque Dios nos transfirió esa parte divina de su ser. Y eso es lo que dice una porción de Pedro. Ahorita no me recuerdo en qué porción es, pero Pedro dice, de su deidad tomamos todos, porque esa deidad precisamente está allí presente. Ahora, está presente en el creyente y en el no creyente a través del espíritu y del alma, porque nos las fue transferida por parte del Señor. Y en segundo lugar, al creyente se posesiona doblemente cuando recibimos el Espíritu Santo morando en nosotros como una sola entidad. Y entonces en esa presencia nosotros tenemos la deidad, tenemos esa parte divina, esa parte del ser. Por eso es que nosotros podemos comprender cosas que solo le corresponden a la parte de Dios. Y entonces, en la medida que nosotros tenemos una comunión íntima y que nos entrelazamos de una manera muy, como digamos, fundida con el Espíritu Santo, nosotros podemos conocer de sus misterios, podemos manifestar de forma poderosa algunas cosas. Y eso era lo que en un momento determinado el hombre que no conocía a Dios, que no seguía a Dios, no lo podía entender. Y hay muchísimas cosas portentísimas que hizo Moisés, que hizo Elías y otros grandes a través de la palabra del Señor. Entonces, lo más interesante que hoy tenemos que rescatar es que somos eternos, es que tenemos la deidad en nosotros, morando en nosotros, que dice aquí, además de eso, que tenemos a santidad. ¿Qué quiere decir eso que Dios nos transfirió santidad? ¿Qué quiere decir eso? Pues recuerdo clases pasadas donde justamente ser santo es ser apartado. Exactamente. Entonces, nosotros fuimos apartados como algo especial de Dios. Acuérdense que estamos hablando del Edén antes del pecado. Algo apartado, algo escogido, algo de una manera prodigiosa, donde un Adán pudo darle el nombre a todas las criaturas de la tierra. Eso es algo que en la mente, vamos a decir, finita del individuo, no es capaz de comprender esas cosas. Eso lo teníamos. Eso no fue tronchado por causa del pecado. Pero eso precisamente no quiere decir que nosotros no tenemos esa esencia. Entonces, eso es muy importante. Y dice aquí, ese es el gen del hombre. Y cuando hablamos del gen, nos estamos hablando de la parte genética, de la parte de eso que transfiere de un ser a otro, de esa naturaleza.
Y esa es nuestra naturaleza, mis hermanos. Aun cuando tenemos la naturaleza adámica, como muchas veces la repetimos, también tenemos que tener presente que tenemos la naturaleza divina en nosotros. Esto es algo grande y por eso es que tenemos que ensanchar nuestra mente para que sepamos de lo que Dios nos ha hecho capaces. Ahí viene esa parte muy interesante. Dice, esa es la especie del hombre con la que se reproducirá por siempre. Entonces, cuando la ciencia o cuando estudiosos de otra filosofía nos tratan de comparar con un animal, ¿estarán haciendo lo correcto? Jamás ni nunca. Entonces, muchas veces en las universidades o muchas veces en círculos científicos o de estudiosos que no dudamos de todos los avances que están haciendo, pero como que nos ubican que nosotros somos un animal inteligente, somos un animal esto, que somos un animal aquello. Están equivocados. Según lo que dice el libro de Dios, según lo que dice la palabra del Señor, no nos podemos nosotros dejar confundir con este tipo de enseñanza. Nosotros tenemos algo distinto a las criaturas terrestres de la especie que sea descendiente del mono, sea tigre, sea león, sea elefante, sea buey, sea serpiente, sea ave, sea un pez, sea un monstruo marino. El hombre es completamente distinto. Entonces, eso no se nos puede olvidar porque el mundo nos confunde, el mundo nos trata de hacernos creer cosas y de enseñar cosas. Y mientras más vamos avanzando con conocimiento, obviamente, pues, hay una confusión en el mundo que la gente está ahí enredada. Nosotros tenemos que ser vigilantes precisamente de ese tipo de comportamiento para no dejarnos confundir. Y luego dice que ese hombre, esa especie, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a reproducir. Ahora, voy a entrar en un tema complicado, en un tema complejo, pero que nosotros muchas veces lo evadimos por la manera como estamos viviendo en una sociedad que no podemos decir para los que hablan sobre igualdad de género. Entonces, ¿cómo la igualdad de género se puede reproducir? Pregunto. Hombre con hombre, ¿cómo pueden reproducirse? Mujer con mujer, ¿cómo pueden reproducirse? No se pueden reproducir. ¿Cómo? El hombre con el hombre no se puede reproducir. No, imposible. ¿Y mujer con mujer? No. Tampoco. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender el propósito de la creación y cómo el género Dios lo establece con un principio de reproducción. Y algo muy interesante, mire, aquí aparece varias cositas que nosotros podemos hacer para que nosotros nos podamos identificar. Dice, identifica algunos aspectos de ti mismo que te diferencian del resto de la naturaleza. Por lo cual puedes entender que tienes una genética, y ya lo he mencionado brevemente, diferente, la cual heredaste de Dios. Ahora bien, esto es una nota para que cuando tenemos personas que están en clases con nosotros, que no es el caso de ustedes, nosotros le podamos hacer grupos para que esas personas puedan entrar en reflexión y que puedan analizar a través de su propia vida, principalmente cuando no son convertidos al Señor. Y por ejemplo, ¿qué es lo primero que aparece como aspecto entre el hombre y otras especies que están dentro de la naturaleza? Pregunto, ¿qué es la moral? Respeto. Respeto. O sea, dentro de los límites de que corresponde, ¿no?, al hombre. Ahí entre paréntesis, mi hermana, decimos que moral tiene que ver con una conciencia. ¿Y qué es una conciencia? Una conciencia tiene que ver con un estado consciente del individuo, donde ese estado consciente del individuo tiene que ver con la razón y no con la emoción, donde precisamente se sujeta a ciertas leyes y donde esas leyes
precisamente le pueden permitir a ese individuo, a esa persona, distinguir entre dos extremos, entre lo que es el bien y lo que es el mal, entre lo que es bueno, entre lo que es malo. Entonces entra en un razonamiento, entra en un estado de conciencia. Eso es lo que tiene que ver con la moral. Entonces, muchas veces nosotros cuando estamos analizando estas cosas pensamos, ¿y cómo será eso posible? No, es por el entendimiento. Una persona que está en un campo, una persona que vive en un monte y no sabe si esto es bueno o esto es malo, comerse un semáforo o pasarse con una luz roja, ella no tiene conciencia de que eso representa algo malo. Pero cuando ese individuo yo lo agarro y le digo, mire, esto tiene 3 luces. La luz verde significa pasar. La luz amarilla significa prevención, que te tienes que detener con precaución, y al mismo tiempo la luz roja te tienes que detener. Yo le explico. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias le explico a esa persona de que eso se hace en una sociedad porque si de repente todo el mundo puede pasar en cualquiera de las luces, ¿qué es lo más probable que ocurra? Bueno, lo más probable que ocurra es que hayan colisiones y que dentro de esas colisiones pueden haber choques demasiado drásticos donde las personas pueden llegar a perder la vida y donde yo puedo causarle daños a terceros o yo me puedo ocasionar daño. Entonces, explico, le doy las consecuencias y entonces, ¿qué pasa con la persona que viene del campo que no entendía eso? ¿Qué genera en su mente? Confusión. ¿Cómo? Confusión. No, genera conciencia. No, pero si no conoce. Si no conoce, le genera confusión y entonces ella no sabe, ella viene manejando, a lo mejor viene en una carreta del campo con 4 caballos y ve una luz roja en una avenida, pasó. Ahora, ¿esa persona tiene conciencia? No, no tiene conciencia. No tiene conocimiento. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender que en el Edén hubo un estado de inocencia cuando el hombre fue creado. Pero cuando el hombre llegó a comer de aquel fruto que Dios ya le había dado una instrucción y comió del fruto, ¿qué fue lo primero que aquel hombre descubrió en las condiciones que se encontraba? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Se vio desnudo y se escondió. Se vio desnudo. Vamos a ir despacito para que podamos ir disfrutando toda esta clase. Lo primero, descubrió que estaba desnudo, pero antes él estaba desnudo. ¿Qué fue lo que hizo que ese hombre pasara de un estado a otro? La conciencia, ¿no? La conciencia. Y por eso, nosotros cuando estudiamos la palabra del Señor, vamos estudiando diferentes dispensaciones. Una manera como Dios trató al hombre cuando estaba en su estado de inocencia fue de una manera totalmente diferente, distinta. Luego, cuando el hombre toma conciencia, entonces entra una dispensación que se llama la dispensación de la conciencia. El hombre ya entró en razón porque tuvo conocimiento, tuvo entendimiento, tuvo una explicación de parte de Dios y él descubrió que había cometido algo de forma incorrecta. ¿Y cómo lo descubrió? La segunda parte de lo que dijo Tatiana. ¿Qué fue lo que dijiste, Tatiana? Que el hombre se vio desnudo y le dio pena y se escondió. Exactamente. Entonces ya sintió miedo. Entonces fíjense, esa segunda partecita que uno pudiera decir, que es una cosa muy pequeñita. No, es decir, conciencia, descubre que estaba desnudo y entonces viene la consecuencia. Sintió temor y se escondió. Entonces, inmediatamente son reacciones. Eso, la pregunta que les hago, ¿lo tiene un animal? Acuérdense que estoy haciendo preguntas muy básicas, muy así,
pero es para que podamos entender todo ese proceso de naturaleza. Entonces, ¿el animal tiene conciencia? Por mucho que lo eduquemos, para nada. Entonces, ¿cómo los grandes estudiosos nos van a tratar de comparar de que nosotros somos como los animales? Dijera mi abuelita, sape gato, de manera coloquial. ¿Qué es eso? Bueno, eso nosotros, aunque lo sepamos, lo entendamos, nosotros tenemos que comprenderlo y tenemos que defenderlo, porque la sociedad nos quiere llevar a esa igualdad, incluso a donde se están produciendo leyes protectoras de animales, dándole las características y las condiciones prácticamente similares a la de un ser humano. Hoy me llamó la atención, no estoy de acuerdo, pero viene al caso. Hoy salió publicado de que el presidente dictador de Corea del Norte acaba de prohibir a las personas en su país a que deben de tener perros como mascotas, porque él utiliza un concepto, y no deja de tener razón, aunque no estoy de acuerdo con él, de que las personas sensatas crían cerdos y pollos. Pero nosotros, dentro de las sociedades modernas y del capitalismo, ¿qué hacemos? Criamos mascotas en las cuales tenemos que pagar, tenemos que invertir y muchas veces tenemos que tratarlos, para los que lo hacen, como que si fueran unos bebés o unos partes de la familia. Fíjese la manera como nosotros estamos así entendiendo estas cosas. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Dios utiliza un concepto, mis hermanos, acerca de los perros y los relaciona con los apóstatas. Y dice que los perros estarán fuera para indicar que ese es un animal, que es el único animal de toda la tierra que hace su vómito y después que vomita, se vuelve a comer el vómito. Así son los perros. Ahora, eso quiere decir que nosotros no vamos a poder tener una mascota porque los querramos. Sí, y nos alegran y nos proporcionan ciertas satisfacciones. Lo que no podemos llegar es a darle ese rango como que si fuesen personas, como que si fuesen seres humanos y tratarlos de una manera tan iguales como lo que nosotros hoy en día estamos entendiendo a la luz de la palabra del Señor. Entonces, no hay moral en un animal, pero en nosotros sí lo hay. Dice, ¿qué otra cosa nosotros podemos distinguir en nosotros como los seres humanos? Dice, la necesidad de encontrar un propósito en la vida. Esto es grande, mis hermanos. Ningún animal va a andar por la vida. Bueno, ¿cuál es mi propósito? No, yo quiero estar en la casa de Tatiana. Yo quiero estar en la casa de Jesse. Yo quiero estar en la casa de Henry. No, el animal no anda así. Pero nosotros, desde que empezamos a tener sentido y empezamos a sentir cosas en nuestras vidas que ya nos estamos haciendo adultos, nosotros empezamos con una inquietud. ¿Cuál es el propósito de mi vida sobre este mundo? Y eso no es que te lo enseñaron en una escuela, no es que te lo enseñaron, no. Eso empezamos a tener esa inquietud y a medida que avanzamos en años preguntándonos cuál es mi propósito en la vida. Eso es parte de la naturaleza que Dios nos transfirió a nosotros desde la creación, porque Dios nos hizo con un propósito y un propósito de multiplicarnos, es un propósito de reproducirnos. Pero ¿cómo hacemos nosotros cuando tenemos a un hijo que hemos traído a este mundo? ¿Qué es lo que le hacemos? ¿Le enseñamos todo lo contrario a lo que yo he vivido, a lo que yo soy? ¿O le damos parte de lo que yo tengo a ese ser que veo crecer desde mis entrañas, desde la niñez, y entonces yo lo empiezo a transferir? ¿Sí se está entendiendo, mis hermanos? Eso es lo que esta lectura que estamos haciendo nos revela esta parte de la transferencia de esa naturaleza.
Pero mire lo interesante de aquí. Dice, la necesidad de saber quiénes somos. ¿Qué cree que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento? Vuelvo a preguntar, ¿qué creen que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento como creyentes? Recibiendo enseñanza. Muy bien, pero ¿qué estamos haciendo al recibir este tipo de enseñanza? ¿Qué es lo que estamos buscando, inquiriendo? ¿Qué es lo que andamos así con deseo? ¿Qué es? Saber quiénes somos. Porque cuando usted sabe y yo sé quién soy, es la base para nosotros poder avanzar en el resto de tareas que tenemos en este mundo. Pero ¿por qué cree que el mundo está como está? Aun cuando hay tantos avances, aun cuando esto que estamos viendo algo maravilloso, que nosotros nos podemos estar viendo la cara y cada quien está en su casa, y esto puede ser en cualquier país del mundo, a pesar de esos avances, ¿por qué cree que la mayoría de la gente anda así como perdida en el universo y que cree cualquier cosa que la gente le dice o que ve en la tele o que ve un programa de televisión? ¿Por qué cree que pasa eso? Dígalo, yo sé que usted lo sabe, dígalo. Porque no conocen de Dios. Vamos a ponerle una palabra antes de esa, porque no saben quiénes son. Porque para yo poder conocer a Dios, primero tengo que conocer quién soy. Si yo no conozco quién soy, no puedo llegar a conocer a Dios. Si una persona escucha el evangelio y el evangelio le habla de que una persona murió en la cruz, pagó el precio por él, que fue muerta, resucitada, ascendida a los cielos, que puede darle salvación y vida eterna, y toda esa maravilla de la obra de la redención, la escucha, pero esa persona no sabe quién es. ¿Usted cree que puede aceptar por la fe al Señor Jesús? Si esa es una persona que cree que ella está sobrada, si ella piensa de que la muerte, ¿para qué? Si nosotros nos morimos y nos volvimos polvo y vamos a reencarnar. Y no, este cuerpo ya, mándalo que vaya al crematorio y para allá. ¿Para qué voy a estar creyendo yo eso? Que si en un infierno, que si en un cielo, que si en un Dios, que si en un Satanás. ¿Qué está revelando esa persona cuando se expresa de esa forma? No sabe quién es. Entonces, cuando nosotros empezamos a interesarnos por algo o por alguien, lo primero es yo poder descubrir quién soy. Y en la medida que yo voy entendiendo quién soy, yo puedo valorar, apreciar, darme cuenta lo bueno o lo malo o lo mucho o lo poco perdido que yo me pueda encontrar. Cuando yo no sé quién soy, cuando yo no me conozco como este ser que estoy en este mundo, solamente conozco el apellido de mi papá y el apellido de mi mamá, pero no sé quién soy, yo estoy perdido porque no tengo una identidad con la cual yo me pueda así identificar. Si yo le dijera a usted, es que usted es rusa, Tatiana, y usted es hija de Juanita, y usted es hijo de San Román, ¿qué me diría Tatiana? Bueno, mi nombre sí es ruso. Lo acerté. Ajá. ¿Y qué más? Pero no soy hija de Juanita. ¿Y cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? Eso te queda en tu mente, la aceptas porque yo te lo diga o alguien te lo diga. No, porque tú sabes quién es tu papá, tu mamá, tu nacionalidad, tienes una identidad y eso te da una firmeza. Nadie te puede confundir, salvo que entres en un cuadro de enfermedad y que pierdas la razón. Bueno, eso es lo que nosotros en este momento estamos haciendo, pero en otro terreno. Estamos hablando de un terreno
mucho más divino, espiritual, para que nosotros podamos comprenderlo. Cuando yo conozco quién soy, wow, eso es poderoso. Cuando yo entiendo quién soy, cuál es mi procedencia, cuáles son mis genes, cuál es mi naturaleza, cuántas naturalezas tengo, wow, tremendo. Entonces, yo estoy listo para entrar en otra fase, pero mientras yo no he llegado a entender eso, créamelo, que es muy difícil de que yo pueda avanzar, de que yo pueda actuar como un sembrador, que yo pueda seleccionar una semilla, que yo pueda seleccionar dónde voy a colocar esa semilla, cómo voy a multiplicarme, porque yo mismo estoy perdido. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Me emocioné. No estoy así, ¿cómo decimos? ¿Cómo es la palabra? Con fanatismo. No, estoy emocionado porque este tema me emociona. Entonces, cuando yo entiendo quién soy, nadie me mueve de allí. Por eso es que tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Entonces, primero y principal, no soy como un animal, soy una especie completamente distinta, diferente. Y entonces dice aquí que yo debo de encontrar un propósito en la vida, la necesidad de saber quiénes somos, de dónde vengo, a dónde vamos, qué tipo de emociones poseo. Y eso es lo que me va a dar a mí el contexto completo de saber quién yo soy. Entonces yo me puedo parar firme y aun cuando de repente yo pueda guardar silencio en cualquier grupo, en cualquier lugar donde yo me encuentre para no entrar a discutir, eso no significa que yo estoy perdido. Yo tengo un norte bien clarísimo hacia dónde yo me estoy dirigiendo. Estoy firme, parado, porque realmente estoy parado y asentado sobre una roca, porque Él mismo se ha encargado de enseñarme a través de su palabra quién soy, qué herencia tengo, qué posesión tengo para yo poderme multiplicar. Y esa es la parte clave de todo lo que estamos así estudiando. Dice, en el versículo 27, vamos a leerlo, por favor, en Génesis 1:27. Si me pueden hacer el favor de leerlo. Génesis 1:27. Creo, ¿qué? Y creo Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A imagen, ¿cómo dice? Imagen de Dios los creó. Ajá. ¿Y qué más dice? Varón y hembra los creó. Quédese con esa palabra, varón y hembra. Oiga bien, el orden de los factores sí altera el producto en la Biblia. Entonces, en este sentido, dice la palabra, varón y hembra los creó. Es decir, que la hembra, ¿en dónde estaba constituida? En segundo término, ¿Qué quiere decir el segundo término? o sea, después del varón. No, no estaba separada, porque si un No digo, segundo término primero creó al hombre, primero lo creó a él. ok, Solito estaba él. solito, ajá, Ajá. Y de ahí le creó a la mujer. De su bien, costilla creó a la mujer. ajá. ¿Y eso qué quiere decir? ¿De dónde procede entonces la mujer? De la costilla del hombre. Procede del varón. Sí. Entonces no es al revés, la mujer no procede, perdón, el hombre no procede de la mujer. Estos son principios. Esto no tiene nada que ver con machismo, esto no tiene nada que ver que el hombre se tiene que imponer sobre la mujer. No, son principios. Y ahorita lo vamos a comprender porque esto tiene que ver con el género. Entonces, la mujer tiene una procedencia del varón, porque eso tiene una figura. Y eso más adelante, cuando nosotros lo podamos comprender, lo vamos a entender a la luz de lo que es el Señor y lo que es la iglesia. Y cómo de uno se brotó y se multiplicó en muchos para conformar un solo cuerpo, pero son miles, pero toda la esencia estaba precisamente en el Señor. En este caso, el tema que estamos ocupándonos tiene que ver de que el entendimiento nuestro es que la mujer procede del varón, aun cuando
en el vientre, nosotros sabemos que se produce la gestación del varón, pero es posterior, no antes. Entonces, ese concepto tenemos que tenerlo en nuestra mente para que no se nos olvide. ¿Y esto por qué, mis queridos hermanos? Porque muchas veces nosotros en nuestros estudios y en todo lo que la sociedad trata de enseñarnos, queremos aceptar como algo normal la igualdad de la mujer en relación al hombre. ¿Y qué es lo que nos está enseñando esto? ¿Lo puede repetir, de favor? Hoy día, en medio de la sociedad, cuando nosotros escuchamos términos como la igualdad de género, cuando escuchamos que el hombre es tan igual que la mujer, realmente, cuando nosotros vamos a la Biblia, realmente esto así está escrito, así está el mensaje, así está el diseño divino, así está el plan de Dios. Diría que no. Según la Biblia, mis hermanos, no. Ahora, eso quiere decir que los derechos de una mujer desde el punto de vista sociales y desde el punto de vista de las actividades laborales y de las cosas que se hacen cotidianamente probablemente puedan tener el mismo significado y la misma igualdad. Probablemente que sí, para no entrar en discusión. Pero cuando nosotros vamos al terreno espiritual y vamos al terreno bíblico, hay ciertas cosas que hoy en día en las iglesias se practican que parten de este principio, pero a veces se confunde y muchas veces no lo entendemos. Y queremos darle la misma igualdad a una mujer a la luz de la palabra de Dios que al hombre, o darle a la mujer la misma connotación que al varón. Y nosotros vemos a la luz de toda la palabra de Dios, exceptuando, por ejemplo, casos muy particulares como en el libro de los jueces, donde una mujer jueza sobresale. Pero en el resto de toda la palabra de Dios, Dios siempre va a poner al varón por delante. Ahora, ¿eso quiere decir que la mujer juega un papel menos importante que el varón? No, para nada. Y también en la iglesia. Pero cuando usted trata de llevarlo al terreno de la igualdad, y estoy entrando en aguas profundas, cuando usted trata de llevarlo de igualdad, donde por ejemplo nosotros queremos ver mujeres obispas, queremos ver mujeres que son las pastoras que dirigen todas las congregaciones, y es lo que se hace aquí, es lo que se hace allá, y llegamos a ver unos niveles de autoridad prácticamente muchas veces superiores a los del varón en ciertas congregaciones. ¿Eso será un principio bíblico? Pregunto. Lo cierto del caso es que a la luz de la palabra del Señor no lo vemos. Ahora, ¿eso quiere decir que la mujer no tiene un rol importante y una labor importante en la congregación? Claro que sí, porque prácticamente la mujer es como el motor, la que impulsa al varón, la que le lleva, pero la figura representativa como la cabeza es del cuerpo, así el varón es representativo precisamente en medio del pueblo del Señor. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón es la cabeza de la mujer, no es al revés. Aunque muchas veces hay formas chistosas de decirlo, no, la mujer no es la cabeza, pero es el cuello. Y si donde el cuello se mueve, ahí se puede mover la cabeza. Bueno, no vamos a entrar en ese tipo de discusión, pero lo cierto del caso es que la cabeza del cuerpo está representada por el varón. Y precisamente cuando vienen ciertas autoridades, vienen ciertas funciones y ciertas responsabilidades de dirigencia, de liderazgo en medio de la congregación, el varón es la que tiene la responsabilidad principal. Por eso siempre animamos a que las hermanas, las esposas, las hijas tienen que ayudar a que sus esposos, sus hermanos varones, sus hijos varones sean los que se desarrollen, porque precisamente esos son los que están llamados al ministerio y al servicio. La mujer va a tener una parte complementaria muy importante. Eso es lo que está escrito aquí, mis hermanos. Ahora, para ir finalizando, porque el tiempo nos ganó, dice, cuando se expresa que lo formó varón y hembra, no se refiere a que en ese momento estuvieran también expuesta la mujer. Significa que el hombre tenía en él
a su mujer. Que el principio de la reproducción según su especie tendría lugar del hombre hacia la mujer es otra cosa. Y aunque en lo natural es el vientre de la mujer el que gesta la vida, en lo espiritual es el hombre el que reproduce a la mujer según su especie. El hombre fue siempre primero. De su gen está hecho la mujer. ¿Eso queda claro para poder avanzar o tenemos que aclararlo? Queda claro. Tatiana, ¿eso queda claro o tenemos que explicarlo? Queda claro. Muy bien. Dice así, Adán, oiga bien, significa de la tierra y en su nombre estaba claro nuevamente su diseño, su propósito y su llamado. Dice, Adán estaba diseñado para dar la vida a su esposa. En él, ella estaba oculta. Para Dios son una misma persona, en dos. Por eso la figura del matrimonio. Por eso la importancia del matrimonio. Dice, el uno y el otro se unirán y los dos serán una sola carne. Eso significa matrimonio, una unidad porque está vinculado con ese principio. Nosotros hoy en día vemos que nuestra sociedad cada día se desintegra, donde el hombre ha perdido la figura del matrimonio, donde la figura del matrimonio no existe, ¿no? Yo me junto con fulana y yo me reproduzco. Eso no es la intención que Dios tenía. Ahora, ¿por qué lo hace el hombre? ¿Por qué lo hace la mujer? Solo porque desconoce quién es, desconoce cuál es su procedencia, desconoce cuál es su destino. Entonces, en la medida que el hombre desconoce cada vez menos o desconoce más de Dios y no sabe nada de él, su mente finita se enreda. Y eso es lo que está pasando dentro de las sociedades. Entonces, nosotros que estamos llamados a tener un mismo pensar, un mismo sentir dentro de la palabra del Señor, por eso tenemos que ir entendiendo estas cosas con claridad para que no nos perdamos. Y eso es lo que tiene que ver con el nombre de el significado de saber quiénes somos, de tener una identidad bien clara en nuestra mente. Como que alguien tratara de convencerme de que yo soy cubano. La gente me dice, es que usted se parece que fuera un cubano por la manera como habla. Bueno, aunque me pareciera que hablo como cubano, no soy cubano, porque lo tengo clarísimo en mi mente y en mis genes, cuál es mi procedencia, de dónde vengo. Entonces, eso mismo en el terreno espiritual tenemos que comprenderlo. Y dice aquí, solo un Dios tan grande y perfecto puede hacer que de la nada se forme algo, igual que de una semilla pequeña brote abundante fruto. Él puede hacer que de uno sean dos y de dos se constituyan en uno. Esa es la figura del matrimonio, esa es de la figura de una unión. Y cuando el hombre y la mujer se unen en un solo cuerpo. Por eso es que es una parte divina que eso lo tenemos que entender. Dice, bajo el principio de reproducción de todo según su género. El mismo Dios se reprodujo en su Hijo y ambos se reprodujeron en el hombre. El diseño del hombre es en apego a esa voluntad. ¿Y dónde sabemos que tanto el Hijo como el Dios eterno se reprodujeron en el hombre? ¿Cómo lo entendemos? ¿En qué expresión en el libro del Génesis? Cuando fue puesto en María, el Espíritu Santo cubrió a María para engendrar al Señor Jesús. Mucho antes de eso, en el Génesis, hay una expresión que la Biblia nos revela en donde estaba el Hijo y donde estaba el Padre y donde estaba el Espíritu Santo. Y hay una expresión que dice claramente, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Si hubiese dicho, hago al hombre, estaría hablando en singular, pero cuando dice, hagamos, entonces quiere decir que él, junto con el Padre, estaban creando a ese hombre, y por eso el hombre es una esencia de la hechura tanto del Hijo como del Padre, para que nosotros nos reprodujéramos.
Entonces, es algo maravilloso, mis queridos hermanos, que precisamente nosotros eso lo podamos entender. Y ahora sí, una vez que el hombre es, ¿qué hizo en el vientre de María? Todo lo que aconteció cuando precisamente, dice la Escritura, que fue engendrado en su vientre aquel ser bendito que todos conocemos como el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Ahí sí, entonces, en el Génesis, hagamos, en el vientre de María se formó. Y eso ha hecho de lo que hoy nosotros disfrutamos, que se conoce como la iglesia y que hoy somos parte de eso. Así se reprodujo. Y entonces dice, el diseño del hombre es en apego a esa voluntad perfecta de Dios, de que lo bueno se debe reproducir, del deleitoso placer que se encuentra en el hacedor, en llenar de bien todos y en todos. De él es la tierra y su plenitud. Es un Dios absoluto y su deseo ha sido siempre la totalidad. No es un Dios parcial. Siempre habla de todos, en todos y por todos, según Efesios capítulo 1 y versículo 23. Y ya finalmente dice, Dios es quien pone semillas de vida y de bien. Establece poner en la tierra de sí mismo y declara, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O lo que es igual, reproduzcámonos de nosotros en la tierra. Y eso es la esencia de lo que hoy tú y yo somos en el Señor. Esa es nuestra identidad. Antes del hombre todo era creado, pero el hombre fue recreado. ¿Por qué fue recreado? Pregunto, y ya con eso estamos terminando. ¿Cuál es la diferencia de creado a recreado? Porque ya Dios ya... No escuché. O sea que porque ya fuimos recreados de Dios. ¿Pero qué significa? Ya estaba la creación, pero el hombre fue recreado. Pues recreado es hacer algo que ya estaba hecho antes, ¿no? O sea, que es como una copia, digamos. Exactamente, pero ¿con qué diferencia? ¿Con qué diferencia? La tierra era tierra, yo agarré y esa tierra ya estaba creada. La acomodé y hice un muñeco y le di forma y apareció aquello, pero ahí estaba. Eso estaba recreado, pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Lea la última línea. ¿Qué le faltaba? La vida. ¿Y qué era la vida? Para leer el concepto claro que está allí. ¿Qué era? El soplo de vida del Espíritu Santo. Dice, de la naturaleza misma de Dios, porque sopló en él aliento de vida. Entonces, eso es identidad. Nosotros somos seres también divinos, también hemos sido creados. Por eso es que cuando usted lee, por ejemplo, si no me equivoco, en la epístola a los Hebreos, hay una porción que habla acerca de la naturaleza humana y precisamente exalta lo que es Dios y es lo que es el Señor sobre lo que son los ángeles. Y entonces eso nos recrea a nosotros para entender de que nuestra naturaleza, ¿qué crees? ¿Es inferior o superior a los ángeles? Bueno, ahorita no me acuerdo de la cita, pero hay una palabra donde dice que fuimos hechos como los ángeles. ¿Dónde dice eso? Hay una cita. Déjeme buscar. Está en Hebreos. Sí. Está en Hebreos. Vamos a encontrarla para que leamos bien lo que dice esa porción. Aquí está, Hebreos 2:7. Hebreos 2:7. ¿Lo puede leer, por favor? Bueno, dice, le hiciste un poco... Pero vamos a leerlo completo para entender todo el texto. Vamos a leer desde el versículo 5. ¿Lo leo? Léalo para que lo podamos aprovechar todo. Léalo desde el versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites.
le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre tus manos. Siga leyendo. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no se sujetó a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sujetas. Pero aquel que fue menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. Entonces, ¿cómo se entiende eso? A lo mejor el tiempo no nos dará para entrar en ese detalle, pero quiero decirles o quiero preguntarles, ¿los ángeles tienen parte de la deidad de Dios o son una creación de Dios, la creación angelical? Creación de Dios. Muy bien. Segundo, voy a preguntar, en el momento en donde nosotros seamos resucitados o transformados, ¿cómo nos convertiremos? ¿Seremos semejantes a su gloria? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Nosotros somos llamados hijos de Dios? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Hebreos está citando una porción hacia los judíos para que los judíos pudieran entender toda la obra que tenía que ver precisamente con el sacrificio de Cristo que no estaban creyendo, pero al mismo tiempo no entendían el concepto que Dios estaba enseñándole acerca de lo que era la iglesia y de lo que eran los gentiles, porque no lo podían comprender. Entonces, ahorita no vamos a entrar en ese tema, pero lo que quiero que realmente hoy nos llevemos dentro de nosotros es que nosotros tenemos la naturaleza misma de Dios. Somos una especial creación de Dios. Somos tan especiales que dentro de lo que la palabra nos enseña, hemos sido llamados hijos. Hijos de manera individual. La nación de Israel ha sido llamada hija, pero no a un individuo como judío ha sido llamado hijo. Nosotros hoy, pertenecientes a este cuerpo de Cristo, a esta iglesia, nosotros somos llamados sus hijos. Nosotros hoy, salvados por la gracia del Señor, pertenecemos a un real sacerdocio, a una nación santa, que fuimos escogidos antes, oiga bien, antes de la fundación del mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Antes que el hombre estuviera siendo formado, antes que estuviera la nación de Israel, la iglesia como tal ya estaba escogida. Ahora, la iglesia, ¿cómo es llamada en el cielo en relación, en contraste con los ángeles? Su esposa, su amada, y los ángeles estarán delante del trono, y delante del trono estarán dándole honra, gloria a ese Dios eterno. Pero ¿dónde estará la iglesia? ¿Dónde estará? ¿Estará en la misma posición que los ángeles o en una posición de mucho más privilegio? Entonces, mis hermanos, cierro con esta parte. Entiende tu naturaleza, entiende tu origen. Somos eternos desde el punto de vista de la creación divina de Dios, que nuestro cuerpo sea mortal porque así está escrito por el pecado. Pero nuestra esencia es una esencia eterna, divina, con propósitos gloriosos para que nosotros nos podamos reproducir y para que nosotros nos podamos multiplicar y para que nosotros podamos reflejar lo que ese Dios eterno hizo en cada uno de nosotros. Para vanagloria de nuestra vida, no. Para que nosotros podamos comprender cuál es mi propósito que yo tengo aquí en la tierra. Y con esto concluyo. Conoce cuál es tu propósito para que no divagues, para que no te confundas. Y para poder conocer cuál es tu propósito, lo primero que necesitamos entender es quién eres, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Sí se entiende? Excelente. Y con esto termino, hermanos, deseando que el Señor te pueda permitir a ti
me pueda permitir a mí descubrir, una vez que hayamos conocido esto que estamos conociendo, cuál es mi propósito que yo tengo en este mundo, mientras el Señor me tenga con vida en este mundo, cuál es mi propósito. Y sobre eso es necesario que lo trabajes diariamente en oración, en búsqueda, en comprensión, en el estudio de la palabra de Dios, en conocerte a ti mismo para que tú puedas descubrir cuál es tu propósito para lo cual Dios te trajo a este mundo. Que el Señor pueda bendecir su palabra y nos pueda bendecir a cada uno de nosotros. Vamos a despedirnos con una oración. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tus maravillas que tú nos enseñas acerca de quiénes somos, de lo que hemos recibido, de tu infinita bondad y de tu infinito amor hacia nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque nos permites ir comprendiendo progresivamente a la luz de tu palabra y de lo que tú nos vas revelando, de quiénes somos y de que hacia dónde nos dirigimos y por qué deseas que nosotros comprendamos cuál es el propósito por el cual tú nos has llamado a este mundo. Permítenos, Padre, conocerlo. Permítenos que nosotros podamos tener claridad de lo que tú deseas, qué hacer con nuestras vidas para reproducirnos, multiplicarnos para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos por este espacio que nos permites estudiar tu palabra, compartir así el uno con el otro acerca de lo que tú nos enseñas en tu bendita palabra. Perdónanos, Señor, si dijimos alguna expresión a algo incorrecto. Y si es necesario que tengamos que corregir, tú nos puedas iluminar nuestra mente para que nosotros lo podamos hacer. A ti queremos encomendar la vida de mis hermanos para que tú les ayudes, para que tú les guardes y para que tú nos puedas ayudar también a cada uno de nosotros. A ti nos encomendamos dándote las gracias en el nombre santo y digno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, con esto llegamos al final de nuestra clase de fusión. Hoy creo que nos excedimos un poco, pero creo que el tema es apasionante y que realmente lo ameritaba. Descansen. Bye bye. Una pregunta. Sí, señor. La que se leyó de Hebreos, ¿cuál era? ¿Hebreos qué? Hebreos Es que- capítulo 2, desde el versículo 5, para que podamos, tienes que leer todo el contexto. Y si comienza en el capítulo 1, es mucho mejor para irlo entendiendo, porque a veces Ok. se puede confundir, porque es una cita de lo que está haciendo allí el apóstol. Ok. Bueno, Gracias. bye bye. Buenas noches. Buenas noches.